Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo el estudio de la biografía de Jesús. Aunque sabemos muy poco de su vida personal, pero por medio de lo que él enseñó tenemos evidencia. El otro día habíamos visto cómo Jesús tomó a 3 de sus discípulos, los llevó a un monte y ahí le mostró su gloria. Quedaron tan impactados que mucho tiempo después Pedro dice a los cristianos, dice, nosotros no les contamos fábulas, sino que nosotros le decimos lo que ocurrió. Nosotros vimos su gloria en el Monte Santo. Yo les había dicho el otro día de que Dios no está de acuerdo con los conventos, los monasterios, de que la gente se mete ahí y se dedica a vivir una vida contemplativa y no salen de ahí toda la vida. Porque Él quiere que nosotros vivamos una vida contemplativa, que nos apartemos tiempo para adorar a Dios, pero que después vivamos en medio de la sociedad para poder ser sal y luz en medio de la gente que nos rodea. O sea, ¿qué quiere decir ser sal y luz? Quiere decir que somos como embajadores de Dios en la tierra y tenemos que demostrar quién es Él para que también ellos puedan llegar a conocerlo. Cuando Jesús estaba en ese monte, mostró su gloria a sus discípulos, dice que tuvieron una visión y vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. ¿Y de qué hablaban? En el otro evangelio, el otro libro escrito por el evangelista Lucas, dice que hablaban acerca de lo que le iba a suceder a Jesús en Jerusalén. O sea que Dios lo estaba preparando para lo que le iba a suceder, porque Él iba a ser como el cordero que iba a ser sacrificado por causa de los pecados de la gente, y Dios lo estaba preparando para que no fracase, porque también tenía la posibilidad de fracasar, es decir, no está de acuerdo a poner su vida en expiación por el pecado, entonces no hubiera podido ser autor de nuestra salvación. Que ahí en Jerusalén Dios lo trató como al pecado mismo. Y bueno, Jesús le dijo a los discípulos cuando bajaban del monte, Dios le dijo, bueno, escúchenlo a él, este es mi hijo amado. Cuando ellos le dijeron que querían hacer 3 chozas, que se quedaban ahí, una para Moisés, otra para Elías y otra para él, y era lindo quedarse ahí, estar como en un convento, en un monasterio. Y Dios le dijo, hagan lo que Él les dice. ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos de acá. ¿Y a dónde bajaron? Bajaron al valle. ¿Y qué les dijo a los discípulos? No le cuenten a nadie nada de lo que han visto. ¿Y qué encontraron cuando bajaron al valle? Miren lo que encontraron. Capítulo 17 de San Mateo, versículo 14. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, ¿qué encontraron? Encontraron a la gente. Se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. De entre la gente, dice que había, en los otros evangelios dice que había una multitud, y de entre la gente salió un hombre gritando, y puesto de rodillas le dijo a Jesús, aquí te traje a mi hijo, porque cuando nosotros vemos la descripción de este muchacho, del problema que tenía, le llamaríamos un ataque de epilepsia. Pero yo ya les dije antes que las enfermedades a veces son producto de que algún órgano anda mal o producto diabólico. Y tienen las mismas evidencias, es decir, si un demonio se posa en un órgano, lo hace funcionar mal. ¿Y cuál es la evidencia? De que las personas tienen manifestaciones como si tuviera una enfermedad que los médicos conocen muy bien de qué clase de enfermedad es. O sea, pero las enfermedades pueden ser por 2 causas, una posesión diabólica y otra puede ser que le ande mal el órgano. En este caso era una posesión diabólica, es decir, tenía como ataque de epilepsia, que echaba espuma por la boca, que daba gritos, que caía en el fuego, que caía en el agua, y entonces y le trajeron al enfermo a los discípulos de Jesús porque él se había llevado a 3 nada más, pero quedaban los otros 9. Y dice que ellos no pudieron. El hombre dice, aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó,
oh gente sin fe y perversa. ¿Y a quién le dijo gente sin fe y perversa? Fíjense, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea que como Jesús vivía una vida santa y como la gente no es tan santa, entonces él tenía que soportar, y es una de las causas, una de las cosas que sucede en nuestro medio. A veces tenemos que soportar a los otros cristianos que dicen amar a Dios, pero que hacen cosas que no manifiestan que aman a Dios. Y acá dice, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? O sea, dirigiéndose, se refería a los discípulos, gente sin fe y perversa. Y él tenía que soportarlo y dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan acá al muchacho, dijo Jesús. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Pero no fue tan fácil como dice acá. Si uno lee los 3 evangelios, dice que el demonio le hizo producir una convulsión ahí delante de Jesús. Y entonces Jesús reprendió al demonio, lo echó y entonces el muchacho quedó sano. Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron. Los discípulos hablaron aparte con Jesús. Pero antes de que los discípulos, la gente dio gloria a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Y los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron por qué ellos no habían podido hacerlo. Le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la fe? La fe es re importante en el ser humano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener una vida de felicidad. Sin fe la persona vive amargada, vive con todas las cosas negativas que las personas tienen. La fe es re importante. Así que y la fe es una característica, una virtud que puede ir aumentando en nuestra persona, cada vez ir creciendo más en fe. Y yo los animo a que todos nosotros crezcamos en fe, aprendamos a quererle a Dios, aprendamos que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, el que ha hecho este universo. No se hizo este universo por una explosión y el Big Bang y después salió todo tan perfecto como anda el universo. Atrás de la creación hay un creador y nosotros tenemos que seguir a Dios y conocerlo, porque Dios habla de 2 maneras. Habla por medio de la Biblia y habla por medio de la creación. La creación nos habla de un creador. Así que busquémoslo. El que busca a Dios de todo corazón lo encuentra. El que no lo busca, más vale que no lo va a encontrar. Jesús le dijo a los discípulos que él tenía, primero dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Y Jesús le preguntaron a ellos, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? Dice, porque ustedes tienen poca fe. O sea que es la fe lo que mueve el mundo. Y dice, les aseguro que si tuvieran, versículo 20, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, ¿vieron? Una semilla de mostaza, la mostaza que todos nos gusta, que ponemos en los choripanes, ponemos en las salchichas con pebete. Esa semilla es una semilla tan chiquita. Dice, si ustedes tuvieran fe, aunque fuera como un grano de semilla de mostaza, miren lo poquita fe que se necesita tener para poder hacer las obras de Dios. Le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada les haría imposible, nada nos sería. Así que yo les aconsejo a todos los cristianos, a todos los que me están escuchando, que desarrollen una vida de fe, que busquen a Dios de corazón. ¿Para qué? Para poder tener poder sobre el mal. Y con el bien hay que vencer el mal. Y acá termina el relato, pero en algunas traducciones más modernas, porque acuérdense que la Biblia se escribía a mano, era el traductor y por ahí agregaba alguna
que no estaba mal, sino que agregaba algún concepto para aclarar una situación. Y en este caso, los manuscritos más modernos han agregado un versículo más, el 21, que no está en los más viejos. Por eso a mí me gustaría que pudiéramos tener el Evangelio de San Mateo escrito en arameo, en el idioma que se escribió, sin agregados. Y entonces los manuscritos más modernos le agregan, pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Y yo veo que muchas iglesias hacen mucho énfasis en esto, ese versículo que no está en el original, que no está hace énfasis en que la gente tiene que ayunar y orar para expulsar demonios, que no está mal. El cristiano debe ser una persona de oración, debe ser una persona de ayuno. Ayunar, que es no comer, pedirle a Dios por algo y estar en su presencia, vivir una vida contemplativa, orar por la situación que tenemos y no comer. Y después, cuando Dios nos da la respuesta, sea negativa o positiva, bueno, ya podemos comer y podemos seguir viviendo la vida normal. Así que no es el ayuno no desayunar, como a mí me enseñaron cuando era chico. Cuando había que ir a hacer la comunión, dice, bueno, no hay que tomar el desayuno, eso era ayunar. Puede ser una clase de ayuno, pero ayunar es quedar sin comer. Algunos ayunan una semana, otros ayunan un día, otros ayunan 40 días, como ayunó Jesús en el desierto. Así que el ayuno nos da fuerza, porque al estar sin comer, nuestro organismo no gasta energía en digerir los alimentos, y toda esa energía está enfocada en Dios, y en una interrelación profunda con Él. Así que yo les aconsejaría que tengan una vida de oración. Jesús era un hombre de oración, y Jesús era un hombre también de ayuno. Así que yo les aconsejaría de que vivan una vida profunda de ayuno, de oración, que se encomienden a Dios, que lo busquen y que hagan crecer la fe. Y vamos a dejar acá, porque si seguimos va a ser muy largo. Que el Señor los bendiga. Y si algo tenemos que aprender de esto, ya hemos aprendido. A Dios no le gusta que estemos en un convento, sino que Él quiere que vivamos como si estuviéramos en un convento, pero en medio de la gente. Bueno, Dios, porque la gente necesita de la presencia de los cristianos para contrarrestar con el bien el mal. Que Dios los bendiga mucho y los cuide.